Primero una cuestión sobre Sí. esto, consultarle, porque en distintas conferencias o notas se habló de la posibilidad de que el juicio se realice este año cuando tanto de la querella como de la defensa también ven un poco difícil que se llegue a la instancia de juicio este año. Desde ese punto, ¿vos cómo lo observás? Hablan de que esto va a estar en condiciones de realizarse el año que viene. Yo creo que decir, vamos por partes, necesita el tiempo para todas las... Claro. conforme los comunicados del Ministerio Público Fiscal que surgen a partir de la página del Poder Judicial del Chaco, faltan muchas medidas probatorias. Yo no le pondría un plazo a una investigación que necesita ser exhaustiva, muy exhaustiva, agotar las líneas y a su vez prepararse para lo que va a ser la presentación de esa información. Yo ponía en la nota la parte más fuerte de la información y las defensas trabajarán sobre las debilidades. Creo que no habrá que apurarse. No veo serio que este año se haga un juicio por jurado, salvo que quieran que fracase como tal. Hay que analizar, no es solo recolectar prueba, indicar la prueba, sino valorarla, digamos, concretamente. ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué sucedió? En el juicio por jurado es sumamente importante el móvil del crimen. Ustedes recordarán esa famosa que se hablaba mucho hasta antes de los juzgamientos más técnicos de los juicios, donde con acreditar que el hecho ocurrió, bueno, en el juicio por jurado es muy importante el por qué. El por qué una persona cometió un delito es central. ¿Y cuál es la importancia de las audiencias preliminares en este proceso? Bueno, primero estamos en una etapa donde evidentemente la defensa se opuso a una serie de medidas, creo, por lo que sé por lo de la prensa, y además apeló la privación de libertad cautelar, ¿sí? Que es la prisión preventiva. Eso quedará a resolverse. Generalmente las cámaras, los juzgados de garantía al resolver sobre la situación, confirmen o no la prisión preventiva, deslizan también qué les falta a la investigación, ¿sí? O dónde tiene razón la defensa, dónde tienen más fuerte el caso los fiscales. Por eso es muy importante estar atento en esta etapa, digo, el trabajo del día a día de los fiscales. Sí. Y por qué no decirlo, que ellos logren abstraerse un poco de lo mediático, porque lo mediático adentro del ring, digamos, no va a servir de mucho o van a tener que convivir con ello. No se busca un jurado ideal. Se busca un jurado de 6 chaqueñas y 6 chaqueños que sean receptivos a la prueba que van a recibir, ¿sí? Y eso es cómo se realiza, por lo menos en lo que escribí, por lo menos que haya 200 potenciales jurados, donde haya formularios que tengan que ver con si van a estar abiertos a las teorías del caso, tanto de la acusación, es decir, la hipótesis de por qué son culpables, y de la defensa de por qué no son culpables. La imparcialidad absoluta no existe ni siquiera en los tribunales técnicos. No sé por qué se le está exigiendo a ciudadanos que no sepan sobre eso. Como si fuera que tres jueces o juezas técnicos no vieron ni escucharon las noticias. Ese no es el punto. El punto es la receptividad que tengan esas personas a lo que se le va a presentar. Y lo que se le va a presentar van a ser pruebas de cargo o de descargo. El tema es que estas personas, desde un primer momento, están siendo bombardeadas con un montón de información y consultando, al menos aquí en Resistencia, ya mucha gente tiene una opinión formada sobre esto en base justamente a lo que fue el aluvión mediático. ¿Cómo se traduce en esto a que esa persona llegue a un jurado y permita la recepción de nuevas pruebas, dejando detrás quizá toda esta formación que tuvo con respecto a la información y a todo lo que fue lo mediático del caso? Nosotros acá en el Gran Resistencia tenemos casi 500.000 habitantes. Digo esto por la posibilidad que establece la ley nuestra de que el juicio se realice con jurado de otra localidad. Eso se habló también de un cambio de jurisdicción. Un cambio de ¿Es factible? ¿Es posible? Es posible. Lo que se verá y que puse en la nota también tiene que ver con, en ese momento, cuando se va a llevar adelante el jurado, veamos cómo está la situación. Lo que vemos ahora es lo que vemos ahora, la actualidad, ¿no? Claro. Dentro de 2 años, no sé,
A lo mejor no hará falta. 2 años quizás, el tiempo estimado para el juicio. Y ustedes tienen que tener en cuenta, terminar una investigación penal preparatoria, tener por lo menos más de 30 audiencias, o sea, una sola audiencia preliminar dividida en 30 días de trabajo, por lo menos para un caso así de complejo. Pongo como ejemplo, y por qué llevo a este número, por el caso Ponce León, por ejemplo. ¿Sí? Se llevaron a cabo más de 30 audiencias preliminares, o sea, una sola audiencia preliminar, pero repartida en varias jornadas preparatorias. Es más, durante el juicio por jurado de Ponce León se realizaron para evitar contaminar al jurado sobre algunas discusiones que había sobre la prueba. Digo, en el sentido de, o algunos tipos de denuncias que surgieron allí, se retira al jurado, como ustedes ven en la película, se retira o las partes se acercan a hablar con el juez técnico sin que el jurado escuche cuestiones que no hacen a su trabajo, que es básicamente decidir sobre la responsabilidad penal o no de persona o personas que están enjuiciadas, acusadas. Decía esto de los 500.000 habitantes porque en otras localidades, ustedes sabrán, la densidad es menor. Sí. Entonces, a lo mejor se aumenta la probabilidad de un mejor litigio de seleccionar, por eso usé esa palabra. No es que uno elige el jurado ideal. Uno descarta a aquellos que evidentemente tienen una postura tomada. Así es el sistema. No armar 12 ideales, Claro. sino descartar a aquellos que manifiestamente tengan una parcialidad, ya sea por esto que vos decís de la contaminación mediática, por ponerle un nombre, o ya sea porque sufrieron hechos similares, por ejemplo. Esa es una pregunta. ¿Usted sufrió la muerte traumática de algún pariente cercano? Hablando de forma favorable, en base a la columna que hiciste, ¿se podría decir que el Chaco, en tema de juicio por jurado, tiene como una vanguardia histórica de alguna forma? Sin dudas, sin dudas. Cuando escribí, recordé ahí, encontré en la biblioteca la Constitución de 1951. Ustedes sabrán que hubo una provincialización. Luego estuvo la Constitución en 1951, vino el golpe del 55 y allí se sanciona la del 57. Y se reforma en el 94. Sí. Pero en la del 51, la Constitución olvidada como la del 49, estaba el juicio por jurado para la provincia Presidente Perón. Así se llamaba nuestra provincia. También que ha quedado invisibilizado, pero ese es el asunto. Además, desde 1853, los constituyentes nacionales, federales, han establecido el juicio por jurado para casos criminales. ¿Sí? Eso es importante recordar porque el verdadero juzgamiento que estableció nuestra Constitución original nacional y muchas de las provinciales, como fue el nacimiento en el Chaco, fue el juzgamiento por jurado. Ese es el juzgamiento. Y nosotros tenemos un sistema puro de juicio por jurado. ¿Qué quiere decir puro? Que, insisto, 12 chaqueños, es decir, 6 chaqueñas y 6 chaqueños, unánimemente esos 12 van a tener que decir y decidir y deliberar si una persona es culpable o no de X delito. Es un caso que no se centra solamente en lo que es la investigación judicial, sino que tiene muchísimas aristas alrededor. Bueno, eso es central tener presente. Creo que en este caso, me animo a decirlo, a todas las partes, sea las acusaciones como las defensas, les conviene ceñirse a lo que es. Es un caso judicial, criminal, que genera o generó una conmoción comunitaria en la provincia, incluso a nivel nacional también, centrarse en eso. Ahora, cuando comiencen las divagaciones, cualquiera va a salir perjudicado. O sea, la hipótesis de la acusación como las maniobras de defensa, digamos. Cuando se intente llenar, por eso hablé del caso judicial criminal. Claro. Eso es central. Lo otro, van a tener, ya no habrá excusas ahora. Todos, esto es como, perdón que haga una comparación, ¿no? Como una actividad deportiva. El calor extremo o lluvia es para todos los competidores. La hipermediatización es para todos, para las acusaciones y para la defensa y para el juez que va a tener, o jueza que va a tener que ser de árbitro. Entonces ya no es una excusa. Es algo que saben y lo tienen que tener a cuenta para poder limpiar ese panorama y presentar un caso sólido. Si no, va a fracasar y se va a dar, lamentablemente, lo que pasó una sola vez en la provincia del Chaco y que es el 2% de todos los juicios por jurados a nivel mundial, que es el jurado estancado. Eso para explicar, el jurado estancado, ¿qué es? El jurado estancado, como
como te había comentado, para la no culpabilidad también se requiere 12 acuerdos, digamos, o sea, 12 votos para la no culpabilidad y para la culpabilidad. Bueno, cuando eso se estanca, la deliberación mínima de un juicio, de un jurado, perdón, es 2 horas, Sí. 2 horas, es mínimo. Pero si eso transcurre y más allá de las instrucciones y algo que se llama instrucciones dinamita, que tiene que ver con, bueno, decirle al jurado que tienen que centrarse en lo que vieron, escuchar, repetirles en algún punto qué pasó en ese debate de las partes, se estancará y se tendrá, en el caso que los acusadores persistan en la acusación, un nuevo juicio. Muy importante también algo que hay que decirlo, no hay que generar expectativas, altas expectativas en las víctimas, sean directas e indirectas, en la sociedad sobre esto, sobre todo a la hora de comunicar de fuentes oficiales. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque obviamente en el debate de un asunto así de público se van a dar opiniones de todo tipo. Realmente se han dado opiniones de todo tipo, casi al límite de lo ridículo. Pero el tema es cuando desde las fuentes oficiales se van generando esas expectativas, porque después esas expectativas, a lo mejor, como en los casos que cité, caso O.J. Simpson, Floyd, ahora Clyde hace poco, donde los veredictos del jurado popular no fueron aquello que se Claro. prometió a la prensa, digamos. Entonces es importante la prudencia. No es, insisto en esto, no es que es una lotería ni nada. Cuando el veredicto es de culpabilidad es porque el jurado tomó la hipótesis de la fiscalía y de la querella. Y cuando es de no culpabilidad es porque tomó la hipótesis de la defensa. No es un misterio inescrutable. Eso Claro. tampoco es cierto. Doctor, bueno, como cerrando, digamos, Sí. esta clase de casos que se vienen dando, ¿requiere que haya sí o sí una evolución en el Código Procesal Penal? En la etapa de investigación penal preparatoria, sí, claro. O sea, Sí, tenemos un sistema de vanguardia en la etapa intermedia hacia arriba, es decir, de control de prueba, de acusación y juicio por jurados, y la etapa de investigación penal preparatoria no tiene las herramientas modernas como sí lo tiene, por ejemplo, el Código Procesal Penal Federal, que está claro, por ejemplo, el tema de imputados, arrepentidos, testigos protegidos, etcétera, que es muy importante para ir limpiando el caso que se va a someter al jurado.